Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 9º día de junio del año 2020. El día en el que Pedro Sánchez anunció que iba a colocar a Dolores Delgado, que todavía era ministra cuando lo dijo Sánchez, como fiscal general del Estado, demostró el presidente hasta qué punto le resbala que se note su afán por tener todos los puestos relevantes bien atados. Es cierto también que ella, deja de ser ministra, que es fiscal de carrera. Por tanto, insisto, lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es, 1, independencia, y 2, que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática. Del Consejo de Ministros a la Fiscalía del Estado, sin guardar luto siquiera. La apariencia de imparcialidad reventada con la decisión del presidente. El nombramiento de Dolores Delgado fue un escándalo en ese sentido. Lo fue. Pero no disparen tan pronto contra la fiscal general por estas 3 decisiones que ayer anunció la Fiscalía, porque las 3 decisiones tienen sentido. La investigación al rey Juan Carlos por corrupción en el Supremo, la rebaja de la acusación al comisario Trapero y la petición de que se archive la causa del 8M. Las 3 tienen sentido. Y son 3 las instituciones que han allanado el camino para esta posición de la Fiscalía. A saber, el rey Felipe, el Tribunal Supremo y la Organización Mundial de la Salud. Vayamos caso por caso. De los 3. El primero, lo del rey. El rey de ahora y el rey de antes. Mire, el primero en condenar a don Juan Carlos por enriquecimiento ilícito y a la vista de todo este país fue su hijo, Felipe. 15 de marzo. El mismo día, domingo, que entró en vigor el estado de alarma en España. Nunca llegó a explicarse por qué eligió la Casa del Rey ese día, y no antes y no después, para hacer el comunicado. Ese día el rey de ahora comunicó que renunciaba a la herencia paterna y que le quitaba a su padre el salario del Estado, o sea, la asignación oficial. Ese día don Felipe negó haber estado al tanto de que él mismo era beneficiario de 2 fundaciones creadas por su padre, y ese mismo día el rey en el comunicado, el rey de ahora, recordó los criterios de rectitud e integridad que deben regir la actividad de la corona. Traducido, levantó el cortafuegos para no salir salpicado él, de tal manera que él mismo estaba asumiendo en ese comunicado el comportamiento irregular de su antecesor en la jefatura del Estado. Rectitud e integridad. Hombre, si lo mencionas en un comunicado en el que renuncias a la herencia, es porque has echado de menos esa rectitud y esa integridad en quien te antecedió en el puesto. Muy sucia debes de ver la herencia para borrarte. La Fiscalía no ha ido tan lejos, por lo menos todavía. Que se investigue al rey Juan Carlos en el Tribunal Supremo no tiene mayor a la vista de los indicios que existen de que ocultó en Suiza comisiones ilícitas presuntamente cobradas por sus gestiones para el contrato del AVE a la Meca y a través de otras personas. ¿Qué indicios son esos? Pues son los que tiene el fiscal suizo que investiga, por ejemplo, un ingreso de 100 millones de dólares en la cuenta de una fundación que habría sido utilizada como tapadera. Si una fundación que acaba de crearse la semana anterior recibe un ingreso de 100 millones de dólares, dice el fiscal, vamos a investigarlo. Si además luego esa cantidad desaparece porque la fundación se borra, se elimina, justo cuando en Suiza cambia la legislación, y entonces se transfiere el dinero a otra cuenta de otra persona vinculada al rey Juan Carlos, hombre, todo eso sospechoso como poco es. Tiene el fiscal suizo la declaración de Arturo Fasana, gestor del dinero de don Juan Carlos. La implicación de Corina Larsen, acuérdese, la amiga especial, que le contó al comisario Villarejo, siempre grabando Villarejo, que ella había hecho de testaferro del rey. Hubo aquí una investigación de la Audiencia Nacional a raíz de aquella grabación de Villarejo, una más sobre el universo del comisario,
Hubo una investigación que terminó en nada, porque se archivó el asunto, pero luego hubo otra, que es la que sigue adelante y que es la que ahora salta al Tribunal Supremo, sobre el AVE a la Meca y los contratos de esa operación. ¿Por qué salta al Supremo? Pues porque afecta al rey que abdicó y que por tanto perdió la inviolabilidad en el momento en el que dejó de ser jefe del Estado. Si cuando ya no era rey y ya no era inviolable, pudo blanquear dinero de las comisiones y pudo ocultárselo a Hacienda, pues ahí habría dos posibles delitos que imputarle al rey Juan Carlos. Que la investigación siga adelante todavía está en fase, digamos, inicial, en lo que hace al Supremo. Ahora un fiscal se va a ocupar y tendrá que establecer si en efecto hay indicios para sostener la comisión de esos delitos y si estos se produjeron cuando ya no era jefe del Estado español. Que la investigación siga adelante no es una buena noticia, obviamente, para el rey Juan Carlos, pero tampoco presupone que vaya a terminar o en procesamiento o en condena. Eso habrá que verlo, queda trecho todavía para llegar a una resolución o un desenlace. Sí sabemos ya, eso sí, que en contra de lo que tantos papagayos vocearon en otros tiempos, nunca fue verdad que la familia del rey Felipe estuviera blindada frente a cualquier investigación judicial en España. Aquello que tantos dijeron durante tanto tiempo es que, claro, es intocable la familia del rey. Mire, la hermana y el cuñado del rey de ahora fueron juzgados. El cuñado está cumpliendo condena. El padre del rey de ahora está siendo investigado por el Tribunal Supremo. No es poca cosa para una familia que tampoco es tan numerosa. Segundo caso, lo de Trapero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional que rebaja y ya no acusa de rebelión al comisario. Pues aquí también hay que hacer memoria. Era un clamor que este cambio de criterio se iba a hacer efectivo. ¿Desde cuándo? Pues desde que el Tribunal Supremo emitió sentencia sobre la cúpula política del Procés. Fue el Tribunal Supremo quien, examinados los hechos de 2017, estableció que no se daban las circunstancias para describir lo ocurrido como una rebelión. Rebelión no, sedición sí. Si a la cúpula política del Procés se le aplicó esta doctrina, pues a la cúpula de los Mossos d'Esquadra también. Y por tanto era más que previsible. De hecho, cuando comenzó el juicio ya se planteó la posibilidad. Ha esperado a la Fiscalía final del proceso. Bueno, retira la acusación de rebelión. Mantiene la de sedición. 10 años de cárcel. Y deja abierta a la Fiscalía, y esto sí era menos esperado, la opción de que se condene a Trapero, si no es por sedición, que sea por desobediencia a una resolución judicial o a varias o a órdenes superiores. O sea, deja abierta la vía para que el tribunal castigue la actuación con multa e inhabilitación y sin cárcel. Hay quien ve en esta vía alternativa un favor que le hace la Fiscalía al independentismo catalán. Hombre, si acaso es un favor que le hace a los procesados, a Trapero, y no está claro, porque en lugar de decirle al tribunal o me lo condena por sedición o me lo absuelve, le dice o me lo condena por sedición o condénemelo en su defecto, condénemelo por desobediencia. Favor al independentismo, pues ¿qué quiere que le diga? Al gobierno catalán y al independentismo catalán Trapero les importa cero. A Trapero lo utilizaron cuando les vino bien, el héroe contra el yihadismo, que mandaba paseo a un periodista extranjero que pedía que se informara en español, subieron a los altares a Trapero, pero luego de esos altares lo despeñaron el día que declaró en el Tribunal Supremo, cuando Trapero declaró que él mismo advirtió a Puigdemont del riesgo de desórdenes públicos si seguía adelante, y cuando contó que tenía un plan dispuesto para detener, si era necesario, al presidente de la Generalitat, si le daban las órdenes oportunas. Lo que le ocurre al comisario Trapero, a Torra, a Puigdemont, a Gabriel Rufián, les da exactamente igual. Y tercer caso, el 8M. La Fiscalía pidiendo que se archive la causa porque no ve que exista base para acusar de nada al delegado del gobierno en Madrid. Recordemos que esta denuncia la presenta un abogado contra el gobierno de España y contra los delegados del gobierno en toda España, y que la juez Rodríguez Medel, a quien investiga, es al delegado del gobierno en Madrid porque entiende que es el único que a ella le compete, el de la comunidad autónoma de aquí. El fiscal, en sintonía con la abogacía del Estado, ¿qué dice ahora? Pues pregunta qué el delegado que le haga susceptible de ser acusado de haber incurrido en una prevaricación administrativa. Para la Fiscalía y para la abogacía la respuesta es ninguna, no tomó ninguna decisión y por tanto no cabe atribuirle nada, ningún comportamiento delictivo. ¿Por qué? Dice, al delegado se le comunica una manifestación y él no la prohíbe. Él no es que la autorice, los delegados no autorizan manifestaciones, si acaso las prohíben. Él no la prohibió.
¿Qué dice la Fiscalía? No tenía por qué prohibirla, porque no estaban prohibidas las manifestaciones en España. El gobierno no había hecho semejante cosa, por tanto, la Fiscalía, que se ha leído el informe de la Guardia Civil, señala algo que ya mencionamos aquí el viernes pasado. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ni exige ni ordena a los gobiernos nacionales hacer nada porque no puede, siempre está haciendo recomendaciones. El 2 de marzo recomendaba evitar las concentraciones en la calle, en lugares o en países o en territorios que estuvieran en el escenario 3 de la epidemia. La Organización Mundial de la Salud plantea escenarios del 0 al 4, de menor a mayor gravedad. Dice, a partir del 3, mejor suspender las manifestaciones. Lo que pasa es que a la vez decía que en esa fecha la Unión Europea estaba en escenario 1 o 2. Bueno, en realidad pretender encontrar en un documento de la Organización Mundial de la Salud, del Centro Europeo de Alertas Sanitarias, la base para sostener que el gobierno incumplió una norma es misión imposible. Porque la OMS y el Centro Europeo siempre están con las recomendaciones. Lo más que se puede encontrar son argumentos para atribuirle al gobierno imprevisión o incompetencia. Que esto, se lo recuerdo, es lo que hizo la juez de lo social de Teruel la semana pasada con el gobierno aragonés. Basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y compartiendo ese criterio la Fiscalía, allí, en Teruel. En Madrid, el recorrido del caso 8M sigue siendo bastante incierto. Tanto el informe de la Guardia Civil como el que anoche presentó el médico forense, el perito, no se conoció anoche, apuntan a la negligencia de dos personas contra las que la causa no se dirige en este momento, que son el responsable del Centro de Alertas, Fernando Simón, y el ministro Salvador Illa. Investigado en esta causa de este juzgado de Madrid solo está el delegado del gobierno, el señor Franco. El forense en este informe, en este documento, hace valoraciones, hace interpretaciones de lo que el Ministerio de Sanidad debía de saber a lo largo del mes de febrero, a primeros del mes de marzo, atribuye al ministro imprevisión, dice, subestimó la gravedad de la epidemia. Pero a la vez dice, la hecatombe se veía venir. Esta es la frase, digamos, pedrada que aparece hoy destacada en muchas crónicas. La hecatombe se veía venir. Es la interpretación que hace el autor del informe, que es un médico que trabaja como perito para el juzgado, que atiende a la petición del juzgado. No es palabra de Dios, o sea, los informes pues son informes, tampoco es una sentencia. La juez verá cómo sigue este asunto, si es que sigue. Entre tanto, ya se ocupa el vicepresidente segundo del gobierno de España, Perejil de todas las salsas, de cargar contra la Guardia Civil, fingiendo que la defiende. Si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España, es que un cuerpo con una enorme profesionalidad, cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha. Cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados. Pues no será por ti. Se le olvida a Iglesias la opinión que manifestó sobre la investigación de la Guardia Civil de los hechos de Alsasua, la investigación de la Guardia Civil sobre el procés en Cataluña. En realidad al vicepresidente solo le han gustado las investigaciones de la Guardia Civil sobre la corrupción del PP. A esas nunca les puso un pero, aunque incluyeran también algunos de esos informes recortes de prensa o teorías que después no llegaron a probarse. A la calidad de los informes para el número 3 del gobierno de España depende de si él comparte o no las conclusiones. Carlos Alsina, en Onda Cero.